del día de hoy. Y empezamos con el tema de Trump. El día de ayer en la tarde prácticamente no perdió un segundo Donald Trump y empezó a firmar órdenes ejecutivas, decretazos, así como tortilla caliente. Y en ese momento todos empezaron a decir, ya se acabó. Ya se acabó México. Es más, ya empiecen a sacar las reservas, a entregárselas a Donald Trump. La factura que tenemos los mexicanos de nuestro país, empiecen a endosársela. Donald Trump se acabó. Bueno, resulta que esto no es así. La doctora hoy le señala punto por punto el cómo de estas decenas de firmas que hizo, la realidad es que nuevas para México solo hay dos. Una, que es en el tema de que los cárteles de la droga sean declarados como organizaciones terroristas, y lo dice la doctora, puedes declarar como quieras, lo que quieras dentro de tu territorio. Es decir, no importa que le llamen como le llamen a los narcos en su país, mientras no vengas al nuestro, no te preocupes. Otra más, el tema del Golfo de México. Bueno, si le quieres decir, porque dicen, ¿y qué van a hacer? Ahora los niños le van a decir en Estados Unidos el Golfo de América y ya no Golfo de México. Bueno, llámale como quieras, compadre. Para el mundo entero seguirá siendo el Golfo de México. Y dejamos de contar. Y el tema que sí preocupa, el tema de los aranceles, que es una realidad. Aseguró que a partir del 1 de febrero se impondrán aranceles a México del 25% y para países BRICS o cercanos a BRICS de hasta el 100%. Algo que pues sí genera una controversia y un problema en México, aunque también genera un problema en Estados Unidos, porque la presidenta ya anunció aranceles sobre todo a productos textiles, que son pues una de las grandes industrias que nos compra Estados Unidos, de hasta el 35%, para países con los que no tenemos tratado de libre comercio, que ahorita Estados Unidos no aplica, pero si nos aplican aranceles, automáticamente el TEMEC pues se va al carajo. Vamos a ver lo que firmaba el día de ayer Trump sobre el tema de los cárteles de la droga, muy rápidamente. This is actually an executive order designating the cartels and other organizations to be foreign terrorist organizations. That's a big one. Yes, sir. People have wanted to do this for years. So they are now designated as terrorist organizations, foreign, and Mexico probably doesn't want that, but we have to do what's right. They're killing our people. They're killing 200. Bueno, pues es lo que dijo Trump, ¿no? Aunque a México no le guste esto, pues lo vamos a imponer. Al que también anunció, les digo, que van a imponer aranceles de hasta el 100%, es a países europeos, como por ejemplo España. Con un país de los BRICS y amenaza con aranceles del 100%. Can we expect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%? Spain is very low, and yet aren't they a BRICS nation? You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But and if the BRICS nations want to do that, that's okay. But we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. This is an executive order relating to those countries, like Spain. As a BRICS nation, yes. Aranceles al 100% para naciones BRICS. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum le desarma todo esto y explica punto por punto en qué consisten los decretos de Trump y por qué, pues muchos de ellos pues son más bluff, como se les dice en el póker, que es jugar trampa, cuando no tienes nada en la mano, pero haces como que realmente sí tienes, pues estas jugadas de bluff o estratégicas, o también como se le dice en el argot popular, el famoso engañabobos. Y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso, o sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número 1, el decreto que él firma, me voy a referir a 5 temas. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México.
El decreto de zona de emergencia de la frontera sur que firmó el día de ayer es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos, el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo, ocurrió en el 2019. Entonces eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración. Entonces es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación de sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. ¿Qué quiere decir? Repito, que las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Y en un momento voy a informar por qué, pues tiene que haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Ese es el segundo, que es el MPP, pero sí es importante que se vea que es lo mismo que se instauró en diciembre del 2018. Ahora, el tercero, que en realidad está hacia el final, es el tema del Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero, pues se sigue llamando Golfo de México. Bueno, 4, que es, digamos, lo nuevo que no había ocurrido. Los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso, ¿qué planteamos nosotros? El decreto establece que ellos tienen 2 semanas, por lo menos, para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros?
Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el hoy secretario de Estado, Marco Rubio, es, si recuerdan en su toma de, o en su entrevista en el Senado, él dice, vamos a buscar la coordinación con México, y eso es lo que vamos a buscar nosotros, la coordinación en materia de seguridad con respeto a nuestra soberanía. Eso es lo que estamos planteando y tiene que abrirse pues el espacio de comunicación a partir de ahora. Entonces, repito, ellos hacia adentro de su territorio pueden actuar y deben actuar, pero hemos dicho aquí otras veces que dentro de Estados Unidos también operan organizaciones criminales, que son las que venden el fentanilo y otras drogas. Entonces, en su territorio ellos actúan frente a México, la defensa de nuestra soberanía y buscar siempre el diálogo para la cooperación, sin subordinación, como lo hemos manifestado en otras ocasiones. Y lo otro que es muy relevante es lo del tratado. Fíjense en lo que se refiere al tratado. Esto lo menciono, no, lo anterior. Bueno, pues ahí está parte de la respuesta, ¿no? Punto por punto a las firmas que hizo ayer Donald Trump de manera muy así espectacular, ¿no? Y haciendo, miren cómo estoy cumpliendo lo que dije. Bueno, vamos a ver realmente, pues que declarar a los narcotraficantes como terroristas, pues es irrelevante, sí. Pero si se mete a nuestro territorio, eso sí es verdaderamente relevante. El día de ayer también Gerardo Fernández Noroña hablaba sobre esto y decía que pues finalmente podrán decir lo que quieran, pero se va a defender hasta el tope la soberanía de nuestro país. Vamos a verlo. De una intervención militar directa, eso es inaceptable. Somos una nación independiente, soberana, somos pacifistas, nosotros no vamos a enfrentar al ejército de los Estados Unidos, pero no vamos a permitir una intervención militar. Eso, toda nuestra solidaridad, por cierto, con Dinamarca y con Panamá, que también los fustigó y sigue fustigando injustamente. El canal le corresponde y le pertenece al pueblo de Panamá, y Groenlandia le corresponde y le pertenece al pueblo danés. Y la propia población de Groenlandia no tienen interés en hacerse americanos, por más que vayan a ser grande América otra vez. Y nosotros tampoco queremos ser una estrella más de la Unión Americana. Nosotros somos una nación con una raíz, con raíces culturales profundísimas y con una historia muy fuerte, muy trágica en algunos momentos, justo con Estados Unidos. Y justo por eso vamos a defender nuestra independencia y soberanía con uñas y dientes. Ahí no nos vamos a mover un milímetro. A finales del año vino una delegación importante de la Embajada de Estados Unidos y les dije, miren, con nosotros no van a tener ningún problema. Pero en las cosas de independencia y soberanía somos inamovibles. Ahí no vamos a ceder nada. Y vamos a poner las cosas del tamaño que sea necesario, pacíficamente. No estoy haciendo ninguna baladronada. Estoy planteando nuestra convicción de que México... Pues ahí está la postura también de parte de Noroña, que bueno, no habla como cualquiera, habla como finalmente el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva. Vamos al siguiente tema, señores.